¡Feliz 2026! Espero que hayáis tenido una entrada al nuevo año estupenda. Yo me he tomado los últimos días del 2025 y los primeros días de este nuevo año para descansar y desconectar completamente, y es algo que necesitaba enormemente. Y ahora me siento regenerada, me siento lista para afrontar estos próximos 12 meses, y como no podía ser de otra manera, lo primerísimo que he hecho para prepararme para el nuevo año ha sido mi reading journal. Es que literalmente me desperté el día 1, empecé a hacer esto y no he parado hasta acabar, y creo que ya lo tengo listo. Así que me apetecía mucho comentar mis propósitos lectores para el 2026. Normalmente todo este proceso lo grabo, pero esta vez me apetecía hacerlo a solas, sin el palo del trípode por en medio, también para tomarme el momento y el tiempo para reflexionar acerca de lo que quiero que sea mi lectura a lo largo del 2026, sobre todo viniendo de un año en el que he tenido una experiencia horrible y nefasta con la lectura, y quiero que eso cambie completamente este año. Así que mi manera de conseguirlo es a partir de mis propósitos lectores. Y este año, en vez de proponerme una lista, he decidido darle un giro un poco divertido y hacer un bingo. La razón por la que he decidido ponerme propósitos ha sido porque soy una firme creyente de que a partir de los propósitos correctos puedes disfrutar más. No tienen por qué ser una constricción, sino que deben ser algo que te dé alas, algo que te empuje a continuar para adelante y que te ayuden a recordar tus valores, tus principios y por qué haces lo que estás haciendo. Y para mí, en este caso, quiero que mis propósitos me recuerden qué es lo que quiero leer, en el fondo de mi corazón, qué es lo que me interesa, qué es lo que más me atrae, por qué quiero leer, y que me motiven a hacerlo y a poder conseguir hacer aquello que quiero hacer. Lo estoy explicando en términos muy vagos. Vamos a concretar un poquito más. El primero de mis retos es dejar de llevar un recuento digital de mis lecturas, y esto parte también de un afán por vivir un poco más desdigitalizada. Me apetece desdigitalizar mi vida, y eso también pasa por la lectura. Voy a seguir llevando un recuento de mis lecturas, pero va a ser a mano, única y exclusivamente a mano, que es algo que ya hacía. O sea, llevo años, y de hecho antes de tener una aplicación en la que marcaba mis lecturas siempre lo había hecho a mano, y ahora me apetece volver a tener solo esta manera de contabilizarlas, por así decirlo. Y también me apetece que no sea tan accesible para mí saber cuántos libros llevo leídos. Es una información que no quiero tener en el frente de mi mente, así que fuera. La siguiente es leer más literatura española e hispanoamericana. No tiene mucho más. Espero ahora hacerlo, ya que he acabado mis estudios en los que tenía que leer de este tipo de literaturas, y ahora ya no. Así que espero tener un poco más de motivación, y la verdad es que me apetece mucho reencontrarme con esta literatura también en un plano más contemporáneo. Leer 2 clásicos de más de 500 páginas. Este reto es definitivamente uno de esos que van a significar un empujoncito para mí. Esto es algo que me cuesta mucho hacer, me cuesta mucho animarme a leer libros largos, aunque hay miles y miles y miles de libros de más de 500 páginas que me apetece leer. Y lo único que necesito es el empujón, empujarme a mí misma, animarme a mí misma a hacerlo. Y por eso este reto. Seguir explorando y ampliando mi zona de confort. De nuevo, después de venir de un año en el que no me lo he pasado muy bien leyendo, me apetece saber qué es aquello que más me gusta, reencontrarme conmigo misma como lectora, crearme una base, un fundamento a partir del cual seguir creciendo. Este es el más importante para mí, y es leer un máximo de 40 libros al año. Y este reto en concreto me hizo estar en paz el año pasado, a pesar de haber tenido un mal año lector. Y es que a este reto... ¡Uy! Otra vez. A este reto le atribuyo el hecho de que el año pasado no me agobié en ningún momento, el hecho de que no me importó no estar leyendo tanto, y quiero continuar con esta mentalidad, con esta predisposición, pero es que además me quiero dar más tiempo a mí misma para asimilar cada uno de los libros que lea, para realmente adentrarme en ellos y darme el tiempo que necesite para hacerlo. Y la única manera en la que de momento he sido capaz de hacer esto ha sido dándome un máximo de libros por leer en un año, porque de este modo casi que como menos lea, mejor, porque lo que no puedo hacer es
sobrepasar esta cifra. Leer más en el Kobo y usando más la biblioteca digital. Esto es algo que empecé a hacer el año pasado y quiero continuar con ello. Leer el 50% de los libros que tengo desde antes del 2026. Este reto es el único reto de toda la lista al que ya le estoy empezando a dar vueltas y no sé si me arrepiento de habérmelo planteado, pero no por el reto en sí o porque crea que no soy capaz de cumplirlo, sino porque mi noción sobre las TBRs, las listas de pendientes, los libros pendientes de la estantería, está cambiando. Creo que ya no opino igual y ya no me siento igual sobre el hecho de tener tantos libros sin leer, pero la Ana de hace 2 días seguía pensando de otra forma, así que aquí está. De todas formas voy a intentar cumplirlo. Realmente todos los libros que tengo son libros que creo que me van a gustar y que me apetece leer, así que más que como un reto numérico, me lo voy a tomar como un empujoncito para leer todos esos libros que llevo queriendo leer durante meses o años. Dedicar tiempo a escribir y publicar reseñas de todos los libros que lea, y para esto estoy desempolvando mi Instagram, así que si os apetece saber cuál es mi opinión sobre los libros que voy leyendo en el momento en el que los voy leyendo, me podéis seguir por ahí. Leer de más nacionalidades, y para esto también entra en coalición el club de lectura, el cual va a continuar activo este año. Leer 12 libros que me hagan sentir orgullosa. El siguiente, y va a ser el más difícil, comprar un máximo de 20 libros. Esto me va a costar, porque sería lo menos que he comprado en los últimos 5 años, que es desde que llevo registrando mis compras, así que es un reto de verdad, pero a la vez creo que soy capaz, y a la vez, pero en la cara contraria de la moneda, me estoy empezando a arrepentir un poco también de este reto, precisamente porque estoy empezando a pensar de forma diferente sobre comprar libros y tener libros y acumular libros, pero mi bolsillo me lo va a agradecer, así que máximo de 20 libros, espero cumplirlo. Ya veremos. Y por último, leer todos los libros de mi club de lectura. Ya veremos si los voy cumpliendo. Estoy un poco nerviosa, son 12 retos, son bastantes, pero con hacer bingo me doy por satisfecha. Lo siento por la horrible calidad de este clip, pero es que estáis en mi estantería. He sido un poco egoísta, me apetecía estar sentada en mi cama. Dadle al like, suscribiros si os gusta este vídeo para poderme comprar y permitir una cámara de mejor calidad, que es algo que me gustaría tener desde hace ya mucho tiempo, pero necesito la financiación, así que muchas gracias por ayudarme. Dejadme que os enseñe los libros que estoy leyendo ahora mismo. Los libros que tengo empezados son 2. El primero de ellos lo llevo leyendo desde antes de Navidades y lo estaba disfrutando mucho, me lo estaba pasando muy bien, y de repente paré, o sea, lo abandoné al final de un capítulo y no me he vuelto a poner con él. Y se trata de La palabra pintada de Tom Wolfe, o Wolfe, no sé cómo se pronuncia su apellido. Si os suena este nombre pero no lo acabáis de localizar, tranquilos, a mí me pasó lo mismo en el reread cuando encontré este libro. Y es que Tom Wolfe fue el creador o el inventor del New Journalism, o el nuevo periodismo o periodismo literario en español. Es decir, el uso de figuras literarias, la incorporación de figuras retóricas y literarias, de recursos literarios en la escritura de los textos periodísticos. Me gustaría leer el libro que se titula El nuevo periodismo, pero el que yo encontré es este de aquí, La palabra pintada, en el que el autor hace un recorrido histórico por el arte, la historia del arte de los siglos XVIII, XIX, de forma muy breve para centrarse en el arte moderno, en el arte del siglo XX, y hablar de
cuáles son los movimientos, las teorías artísticas que se estaban cultivando y que estaban naciendo en ese momento, y también la recepción de todas estas nuevas teorías y formas de entender el arte, lo cual me parece súper interesante. Y es que de hecho últimamente me apetece mucho más leer no ficción, no lo parece porque este libro lo tengo abandonado desde hace semanas, pero a finales del 2025 lo único que me apetecía leer era no ficción, porque me sentía cansada de la ficción. Ahora ya no estoy en este punto, pero sí que no quiero perder esta motivación o estas ganas de aprender más mediante la lectura de no ficción, y me lo estaba pasando muy bien leyendo este libro, así que no quiero olvidarme de él, quiero tenerlo presente y acabarlo. Y el otro libro que estoy leyendo y es en el que estoy centrando todas mis energías es Imposible decir adiós, de Han Kang. Lo estoy leyendo en digital, no se ve gran cosa en la pantalla, pero es este de aquí, y estoy cumpliendo así con mi propósito para este año de leer más en digital usando la biblioteca digital. ¿Cuántas veces puedo decir digital? Y la verdad es que ya estoy pensando que quizás me gustaría tenerlo en físico, aunque sé que por lo que estoy anotando realmente no lo necesito, porque no estoy escribiendo en los márgenes, sino que simplemente estoy subrayando frases, pero es que hay algunas que me están pareciendo bellísimas y estoy disfrutando mucho de reencontrarme con Han Kang. La había leído antes con La vegetariana, que fue nuestra lectura de marzo del club de lectura del año pasado, si no recuerdo mal el mes, y fue un libro que me pareció muy irreverente, muy subversivo, pero no acabé de entender el libro. Me da la sensación de que no acabó de cuajar dentro de mí, hay algo que se perdió por el camino y quiero volver a ese libro. Quiero quizás releerlo o informarme más, leer artículos. Necesito acabar de mascar ese libro. Siento que es un proceso de lectura que no he terminado aún, aunque ya hace como casi un año que lo leí. Pero algo que también, precisamente por eso me apetecía mucho hacer, era leer más cosas de la autora, y sí que se nota que es la misma autora, aunque estoy disfrutando más de este proceso de lectura, creo que quizás por los temas. Creo que los temas que trata en Imposible decir adiós me interesan más, me apelan un poco más, y por eso quizás yo lo estoy pudiendo entender y le estoy pudiendo encontrar mayor sentido que no en La vegetariana, y lo estoy enfocando mucho desde mi subjetividad como mi proceso de lectura, porque eso es lo que motiva a lo que me apetece seguir leyendo. Pero me apetecería poder objetivizar más un poco mi comprensión y mi entendimiento de esta autora, de su literatura y de sus novelas, así que eso es algo que me queda pendiente, pero bueno, en esta ocasión me estoy centrando en la lectura de Imposible decir adiós, como ya os he dicho. Por ahora llevo un cuarto del libro leído, aunque se trata de una novela corta, y me está pareciendo muy incómoda, de nuevo, irreverente, fría, distante, por el estilo que tiene la autora al escribir, por los temas, y algo que estoy descubriendo gracias a la lectura de esta novela de Han Kang y que me está iluminando un poco más por qué quizás no acabe de conectar con La vegetariana, es el estilo narrativo que tiene esta autora y la voz que tiene, porque se me hace muy distante, y no sé si es por la traducción o es que simplemente pues es su forma de escribir. Supongo que simplemente es su forma de escribir. No sé aún cómo explicarlo, tengo que seguir leyendo y supongo que este pensamiento se me aclarará o encontraré mejor las palabras para expresarlo, así que vamos a poner un pin en este pensamiento. Voy a seguir leyendo y cuando avance un poco os sigo contando, pero bueno, de momento también ha habido escenas que me han hecho sentir muy incómoda mientras leía, gráficas de agujas y pinchazos y sangre, y yo soy una persona muy aprensiva y estaba leyendo el libro y casi me estaba mareando y no sé cómo pude continuar leyendo, pero bueno, esas escenas ya se han acabado, espero que no vuelvan. Ahora sí me voy a poner a leer. Estoy un poco dicharachera, como podéis observar. Bueno, pues ha pasado cosa de una semana, ya he terminado de leer Imposible decir adiós, de Han Kang, y me ha vuelto a pasar algo muy similar a lo que me pasó con La vegetariana, y es que me ha vuelto a dejar confusa, desconcertada. Siento que hay algo de las novelas de Han Kang que se me escapa. No sé lo que es, si lo supiese no me sentiría así.
aunque en esta ocasión creo que sí que he sido capaz de entender un poco mejor la novela. En esta novela seguimos a una mujer que vive sola, aislada emocionalmente de cuanto le rodea, cuya vida parece que no tenga ningún tipo de orden, ni de rutina, ni de motivación, más que su deseo de escribir un testamento. Se está preparando para irse, pero le cuesta, no es capaz de escribir sus últimos deseos, y estando en esto le llama de repente un día a su mejor amiga de la universidad pidiéndole que acuda de urgencia a un hospital en el que está ingresada, y entonces una vez llega allí le pedirá que por favor vaya a su casa en una isla para darle de comer a su pajarito, que de otra forma morirá porque lleva ya 2 o más de 2 días solo en casa. Y nuestra protagonista dice que sí y coge un avión, coge un autobús y viaja hacia esta casa en una isla de esta antigua amiga suya. El camino va a ser bastante complicado porque hay una tormenta de nieve brutal, entonces tendrá que hacerse frente a este viaje que también es una expresión de su viaje interior, de dirigiéndose hacia el vacío, hacia el final prácticamente. Pero de repente, a partir de que llega a la casa, y esto es a mí lo que me desconcierta, a partir de que llega a la casa se da un giro argumental de 180 grados y dejamos todo eso de lado, todo eso atrás, y no se volverá a esa trama argumental nunca, a esos problemas que habían surgido nunca, y queda completamente interrumpido por la irrupción de un, podríamos decir, genocidio y la exploración de esta historia, de esta intrahistoria, de la memoria y la expresión de todo este horror y del trauma generacional que queda en esa sociedad y en las personas familiares descendientes de los seres que lo sufrieron. Y entiendo, en partes, cuando lo pienso desde esta perspectiva, entiendo el hecho de que todo lo que llevábamos trabajado antes, todos esos temas del testamento, de la vida solitaria, queden interrumpidos, porque al final cuando un horror así llega, todo lo demás queda relegado a un segundo plano. Entonces, en este sentido entiendo la función narrativa de olvidarnos de esos temas y de dejarlos como cabos sueltos, pero a la vez sí que quedan como cabos sueltos y nunca se les da una respuesta, y eso es algo que como lectora a veces me frustra y me desconcierta. No sé, le he intentado estar encontrando sentido y esta es la única explicación que puedo encontrar. Y como filóloga me gusta, pero como lectora a veces hace que me cueste un poco más conectar, pero no creo que la literatura de Han Kang, y esta es la conclusión a la que estoy llegando, no creo que la literatura de Han Kang sea una literatura a la que me tengo que acercar para encontrarme en ella, sino para encontrar otras cosas. Y esto me ha llevado a una reflexión sobre por qué leemos, de qué forma leemos y cómo conectamos con aquello que leemos. Y yo creo que muchas veces peco de intentar conectar con lo que leo, sobre todo cuando lo leo en mi tiempo libre, ¿no? Porque lo leo como individuo, desde mi subjetividad. Y sí que es cierto que muchas veces aquellos libros que más me gustan son los que me emocionan personalmente, los que me interpelan, o aquellos que me despiertan un sentimiento porque soy capaz de empatizar por haber vivido algo similar, o por empatía soy capaz de ponerme en la piel de ese personaje. Pero por la forma en la que escribe Han Kang, que es una escritura o una narración bastante distante, me da la sensación de que siempre guarda una distancia prudencial con el lector, se expresa de una forma muy suave, con frases más bien largas, sin mostrar mucho sus emociones más fuertes. Se contiene mucho las emociones y lo expresa como alguien que está disasociando casi, como hablando fuera de sí misma, sin canalizar del todo sus emociones, al menos la narradora, el narrador de sus novelas, no ya Han Kang, sino el narrador. Es un narrador muy contenido, aunque lo que expresa es profundo y duro, lo expresa casi con suavidad. Entonces, eso crea una distancia que yo como lectora aún no he sido capaz de superar. Y me da mucha rabia. Me da mucha rabia, pero al final estos son los tipos de libros, los tipos de novela que te retan a superarte y a seguir creciendo como lector y a pensar más críticamente y a darle vueltas, y esa también es una parte de la experiencia de lectura que me gusta mucho. Y además creo que también esta distancia y la razón por la que cuesta empatizar es por la paradoja de querer expresar el horror. Este es un tema súper trabajado en la literatura, especialmente siglo XX, finales del siglo XX y XXI, pues continúa la imposibilidad de expresar el dolor y de la frontera que hay, de la inevitable frontera que hay a la hora de relacionarnos y de expresarnos y de querer transmitir una experiencia tan traumática y dura. Cuesta transmitir las profundidades
y todos los recovecos que implica una vivencia y una experiencia de estas características. Y es un tema que en general me parece muy interesante y me gustaría seguir explorando. Me alegro mucho de haber leído a Han Kang de nuevo. Tengo ganas de volverla a leer. Me apetece reencontrarme con el reto que supone para mí esta autora. Y creo que continuaré con clases de griego, seguramente, o con Blanco. Pero creo que Blanco no es una novela, sino que es como una antología de ensayos o pequeños textos como poesía, prosa poética, cosas así que ha escrito Han Kang. Así que si os gusta Han Kang, habéis leído más cosas de esta autora y ahora mismo le estáis chillando a la pantalla: Ana, tienes que continuar por este libro, por favor dejádmelo en los comentarios porque apreciaré muchísimo la recomendación.